Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, un médico rural que dice haber aprendido medicina a través de la práctica en los Andes, los bosques húmedos y secos de la costa ecuatoriana y la selva amazónica. Hoy les hablaré acerca de lo que fue para Ecuador y para el mundo el, los años 60, que es lo que estamos revisando ahora. Y entenderemos pues que en el mundo se vivía entonces la denominada Guerra Fría. Esta Guerra Fría se tradujo fundamentalmente en un enfrentamiento a comienzos de 1962 entre Estados Unidos y Rusia, que casi nos lleva a una guerra nuclear y a una tercera guerra mundial por la crisis de los misiles en Cuba. Pero al mismo tiempo se vivió lo que se llama la contracultura, el nacimiento de la denominada contracultura, en la que la música se convierte en rock and roll, que ya venía desde los años 50. No solamente eso, sino que los derechos civiles comienzan a manifestarse especialmente en la lucha contra el racismo en los Estados Unidos y el sexismo en el mundo entero. También se plantea la revolución educativa. ¿Y cómo se plantea la revolución educativa? Esta nace en mayo de 1968 y se propaga, llegando a Ecuador, a ser muy importante, porque en aquellos momentos en que sube a presidencia Velasco Ibarra, que fue prácticamente el personaje, el caudillo, que desde 1940 hasta 1970 influyó de manera contundente en la vida nacional, se crea lo que se llama la universidad con libre acceso, sin exámenes de ingreso y con algo extraordinario que no existía en el mundo, el cogobierno paritario. ¿Qué significaba? Que la universidad sería gobernada con un 30% del voto de los profesores, un 30% del voto de los estudiantes y un 30% del voto de los trabajadores. Antes de eso, la universidad simplemente era el poder de los profesores que decidían la suerte y muerte de todo el mundo. Pero también en estos años se produce una gran revolución en la salud. Esta revolución de la salud parte de la revolución cubana. La revolución cubana, nosotros llamamos el patio trasero de los Estados Unidos, pero viene y vivíamos una cultura y una forma de gobierno, una educación que pasó de ser pro-europea a ser pro-norteamericana, en que las universidades comienzan a cambiar su metodología de enseñanza, sus libros cambian de libros europeos a libros norteamericanos y los ejércitos pasan a ser controlados directamente por Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas. Las elecciones también pasan a ser manejadas por los Estados Unidos y se crea un sistema electoral que se le comienza a llamar democracia. Y en este sistema electoral, lo más importante se convierte a la publicidad como el mecanismo de crear caudillos y a las elecciones como el mecanismo mediante el cual se mantiene el divisionismo al interior de cada país de América Latina mediante la pugna entre los más ricos contra los caudillos o contra los militares que quieren gobernar esos países. Es un momento en que la locura por las ganancias, por el mercado, lo cambia todo. En tanto, la salud pasa de ser una práctica principalmente privada, de clínicas, de farmacias,
a convertirse en un derecho que solo aplica inicialmente y fundamentalmente en los grandes hospitales de las ciudades del Estado. Pero estos grandes hospitales realmente son lugares de acogida para bien morir todavía, y comienza la práctica médica rural. Se crea el Seguro Social Campesino y se crea el Ministerio de Salud. Entonces, también se ponen de moda las cirugías, empezando por las cesáreas y las operaciones de apéndice, que se convierten en el gran negocio de las clínicas privadas. Por supuesto, en el mundo, la ciencia, el odio, el fanatismo entran en una completa pugna, mientras que en América Latina la expansión de la agroindustria con United Fruit, de las transnacionales y del mercado, apareciendo por primera vez los supermercados, las farmacias, cambian la manera y el comportamiento social. Esto debido, por supuesto, al aparecimiento y el uso del cemento en la construcción, de la electricidad en la refrigeración y en la iluminación, y, por supuesto, del transporte, que se vuelve indispensable, fundamental, con la llegada del transporte aéreo. En estas condiciones es como comenzamos a vivir, y ahora les vamos a traducir a ustedes lo que era el mundo visto ya en el microcosmos humano a través de la narración de lo que es la vida de un niño de clase media que que tiene que vivir en estos años en los Andes de Ecuador. Niño Rafaelo, le dijo la madre, en aquella escuela católica. Pase a la pizarra, fue la orden de Sor Rosa, una vieja regordeta, mujer bajo una sotana blanca con un manto negro que enseñaba a los niños en primer grado. Rafaelo pasó al pizarrón lleno de temor. Escriba lo siguiente: mi mamá me ama. Rafaelo tomó la tiza con la mano izquierda y empezó a hacer los trazos que había practicado toda la tarde del día anterior en su casa. No con la mano izquierda. Esa es la mano del diablo. Los de la izquierda son los comunistas. Con la mano derecha con la que se santigua, gritó la monja, fuera de sí, dejando el escritorio y acercándose al pequeño niño que comenzó a orinarse en los pantalones mientras su compañero se reía. Dame la mano, te he dicho, niño malcriado. El niño estiró la mano y comenzó a llorar mientras la monja desahogaba su ira golpeándole con una regla. Al día siguiente su madre dejó a él, su hermano Eduardo y a su hermana mayor Carmen en la escuela, vestidos con aquel uniforme de saco azul marino y una raya blanca. Rafael sentía que el alma se le quedaba afuera, en la calle, cuando atravesaba la puerta horrible con el translúcido amarillo, y al otro lado estaban las aulas y los niños como en una jaula con un patio de tierra y enormes paredes. El domingo su familia llegaba a escuchar la misa en la iglesia del pueblo en la parte posterior de la escuela, que tenía un enorme atrio donde él aprovechaba para jugar antes que le vinieran a recoger. En aquella enorme iglesia colonial de piso y madera con paredes lúgubres, su padre escuchaba siempre de pie y levantando el cuerpo sobre los talones. Luego lo llevaba a la peluquería que estaba al otro lado del parque y que tenía una bella pileta en el centro. Hola maestro, hágale un corte cadete a mi hijo, le decía aquel viejo y calvo, que vestido con un grueso mandil, afilaba su navaja de peluquero.
Lo sentaba en una silla negra y le reclinaba hacia atrás. Siga, niño, siéntese. Rafaelo tomaba de lleno el puesto en aquel asiento y mientras su padre conversaba o leía la prensa, el peluquero le cortaba el cabello con una máquina y con una serie de pequeñas cuchillas de adelante que cortaban a medida que el hombre ajustaba sus manos. ¡Ay! Me duele, gritaba el niño. El peluquero entonces golpeaba la cabeza para callarlo, mientras destrababa la máquina, que unas veces que le había cortado el cuero cabelludo y otras simplemente arrancaba los pelos en lugar de cortarlos. Era una tortura que culminaba después cuando su madre lo llevaba a la estación de teléfono donde también se pagaba la luz. Allí su madre sentía el especial placer de llamar por largo tiempo a la abuela Pilar. Los domingos la rutina era ir al mercado, situado a 2 cuadras del parque, a hacer compras para la semana. El mercado tenía un camal al fondo donde se veía cómo mataban a los animales y luego los despostaban con una hacha. Eran populares las tortillas de papa y fritada. Las indígenas, unas mujeres vestidas con ropa mestiza, estaban con sus chalinas y sombreros detrás de los canastos de frutas, verduras, cereales o plantas medicinales. Su grito era un llamado a los clientes. ¡Lleve, caserita! ¡Lleve, lleve, caserita! Por unos minutos la familia pasaba a ver a la abuela Chabela y luego continuaba hacia la quinta en La Moya, donde vivían. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó la abuela cierto día a Rafaelo, el primer día que los vio a la puerta de su casa, en lugar de ir a clases. No quiero ir a la escuela, abuelita. La monja me pega. Entra, mijito. Tenía que leer cuanto me ponen al frente y no lo puedo hacer. Me da miedo, le confesaba, mientras en la sala la abuela iluminaba el lugar con numerosos cuadros, en especial el cuadro a la Virgen de la Dolorosa, atravesado en su corazón por muchos puñales, que decía que apareció en el Colegio San Gabriel de Quito. Siéntate, ponte a leer mientras te preparo un rompope con huevo. Rafaelo comenzó a aprender de memoria la historia de un libro que se llamaba Jilguerito y que era el tema de lectura. Al día siguiente la Madre Rosa le hizo pasar al frente. Entonces, en lugar de leer, comenzó a recitar. La monja estaba sorprendida. Ven, Rafaelo. Entraron en el aula del segundo grado y le presentó la monja a la más temida de la escuela de la mujer, a otra monja alta de rostro oscuro con cara bonita y grandes cejas. Escuchen, jóvenes, cómo se debe leer. Rafael volvió a repetir de memoria la poesía, pero la monja de segundo grado se paró y se le acercó al terminar. ¿Puedes ahora leer la siguiente página? Rafaelo volvió a repetir de memoria la poesía, pero la monja del segundo grado se paró y se le acercó al terminar. Estaba mudo. Sus ojos temblaban al dar órdenes a su voz que no las entendía. Perdió el primer año. Aprendió a leer y a escribir en el pizarrón con la mano derecha. Al año siguiente toda la familia se vino a vivir en Quito. Vivían en la casa que su padre había comprado en la avenida Amazonas. Por las mañanas, él y su hermano eran felices corriendo hasta la escuela que estaba a 2 cuadras, mientras su hermana mayor continuaba su estudio en un colegio de monjas. 1966, la escuela pasó a un nuevo local en la misma avenida Amazonas. Ese año tenía que hacer la primera comunión, pero odiaba las clases de religión. No creo en Dios, le dijo a la monja. ¿Lo ha visto usted alguna vez? La monja, irritada por las continuas preguntas de Rafaelo, que ahora era el mejor estudiante del grado, terminaba
casi histérica. A la salida de clases, el profesor, licenciado Santillán, si un estudiante de la Facultad de Pedagogía y Letras de la Universidad Central, comunista al 100%, se acercaba a felicitarlo. En los luminosos patios de la escuelita ya no estaba su hermano mayor, que fue matriculado en un colegio militar cerca. En la escuela también estaba su hermana y su hermano menor, el menor de todos. Así era la vida en aquellos momentos en que la derecha y la izquierda eran vistas como lo más opuesto del mundo. El escribir con la mano izquierda era ya en sí un pecado. Muchas gracias.